excesos. Bueno, para reflexionar sobre este tema, estamos con una antropóloga, que es antropóloga feminista, que sabe y conoce muchísimo de estas temáticas. Es Rita Segato, que tiene la gentileza de atendernos. Hola Rita, ¿cómo te va? Diego Iglesias te saluda. Hola, buen día, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, Rita. Lo primero que te quería consultar es acerca de este episodio, que por supuesto genera bronca, genera indignación, pero es un episodio que, claro, se repite y mucho, y muy seguido. Entonces uno dice, bueno, evidentemente acá no se puede hablar de monstruos, por ejemplo, sino de que acá hay algo más, ¿no? Por algo, esta situación donde los varones son protagonistas y aparecen en grupo violando mujeres, se da de una manera bastante regular, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que comprender este fenómeno que sobre el cual he trabajado durante tantos años, ¿no? Es absolutamente indispensable. Solamente punirlo no es suficiente. Naturalmente es necesario un juicio adecuado, incluyendo también la posibilidad de este juicio popular. La gente está juzgando, pero es muy importante que ese juicio sea un juicio donde existe una deliberación y un análisis en profundidad de lo que sucede, porque si no, esta estructura, porque en el fondo es una estructura y por eso se repite, es una estructura que emerge a la superficie y se muestra, pero está ahí en una latencia permanente, y es por eso que este tipo de eventos, este tipo de crímenes se repiten periódicamente en diversos países. Es como una emergencia de algo, de una estructura de fondo. Si no la entendemos, si no la desconstruimos, si no la desmontamos, si no la analizamos, si no mostramos que inclusive a sus propios perpetradores o posibles perpetradores en el futuro, que es una estructura que a nadie beneficia, si no conseguimos demostrar esto, no vamos a conseguir desterrarla, no vamos. Es por eso que muchas veces he hablado, yo quiero aclarar que no estoy en Argentina, por lo tanto he tenido que enterarme de lo que ha sucedido de una forma muy rápida, a través de algunas personas que muy rápidamente, mi hija por ejemplo me llamó para contarme, porque yo no estoy ahí. Pero esta idea de un mandato de masculinidad, de la masculinidad como un título que tiene que adquirirse, de la masculinidad como una fratria que tiene una estructura corporativa que lleva a una gran obediencia entre los hombres, casi a un servilismo masculino con relación a los otros hombres. Lo que es necesario hacer para probarse miembro de esa corporación, lo que los muchachos, sobre todo los más jóvenes, sienten que deben hacer. O sea, ahí hay una confusión muy grande a veces, ¿no? Porque el violador no es un desviante. Eso es lo que es tan difícil, eso es lo que las tesis dijeron justamente. Por eso las tesis corrieron mundo y usaron algo que es central dentro de mi tesis, mi modelo de comprensión, que es que el violador no es un desviante. Claro. Es un moralizador, o sea, alguien que está enseñando a la mujer a colocarse en la posición que le es debida en la sociedad, alguien que le está enseñando a la mujer a ocupar el lugar que le corresponde, que es un lugar de subordinación, de disponibilidad de su cuerpo. Entonces, esa es la cuestión. Es necesario desmontar ese mandato de masculinidad. Ahora, ¿cómo se desmonta? ¿No? Eso es lo que debemos preguntarnos. Rita, ¿qué tal? Acá Galia te saluda. Te quería hacer una consulta porque sé que has investigado mucho sobre el tema y tiene que ver con la percepción que un violador puede tener de sí mismo, porque yo estoy convencida, no solamente por este caso, sino por otros que hemos visto, donde muchos de los que realizan esta violación o que forman parte no se consideran a sí mismos violadores, no consideran que haya sido una situación sin consentimiento. ¿Qué lecturas has visto vos o has analizado vos que aparecen sobre estos casos por parte de quienes forman parte de el victimario, digamos? No, siempre en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, y después en otros, siempre vuelve a mí un libro que en realidad es cabecera para mí,
para entender algo que es muy fundamental, que es el libro de Carol Pateman que se llama El contrato sexual. Carol Pateman realmente nos muestra que en realidad hay dos plataformas normativas de leyes, de regulación de la conducta. Una de esas plataformas es, digamos, el derecho, la plataforma que ella llama contractual, el contrato. Ahí sí, la violación es un crimen, pero por debajo hay una forma de normativa, de leyes, de legislación, de regulación de las conductas, de la vida social, que es mucho más arcaica, que es el estatus. Eso también es una norma. Y no son condicentes, o sea, hay una tensión, una contradicción entre el nivel del estatus y el nivel del contrato. Porque en el contrato se dice que somos todos y todas iguales, o sea que hay una ciudadanía, que existe una ciudadanía. Pero en un nivel de la realidad, la ciudadanía no existe. O sea, porque el estatus continúa vigente. Y mientras el estatus continúe vigente, ¿qué es el estatus? Lo que dice que el estatus básicamente en nuestro mundo se manifiesta con el género y con la raza. Son posiciones que la ley no ha conseguido desbancar, no ha conseguido realmente derrumbar. La ley no está consiguiendo derrumbar la relación de estatus entre varón y mujer y blanco y negro. Eso es ahí que hay que trabajar y es evidentemente difícil trabajarlo. La ley cumple un papel importante si la ley es pedagógica, si la ley consigue enseñar algo, pero como hemos visto, la ley, inclusive por la práctica de los propios operadores del derecho, no está consiguiendo enseñar prácticamente nada a la sociedad, o muy, muy poco. Entonces, no consigue una de las cosas que tiene que, en primer lugar, tiene que desconstruir son las relaciones desiguales de estatus, que invalidan el contrato todo el tiempo. O sea, no importa que tengamos contrato, que tengamos leyes, que tengamos derechos, importa poco, porque no toca, no enseña, no cumple un lugar pedagógico. Y ahí se vio claramente, fíjate que por lo que me cuentan, la policía tardó como 3 horas en llegar al lugar donde estaba eso sucediendo. ¿Por qué? Porque una violación no es un crimen menor. Claro. En la mentalidad colectiva, una violación es un crimen menor. Entonces, eso se derrumba trabajando en el estatus como un orden normativo de la sociedad. Sí, es cierto que en muchos casos sucede eso, Rita, de que la policía llega muy tarde. En este caso, no tan tarde, tardaron unos 15, 20 minutos en llegar al lugar después de que llamaron desde ahí de estas personas que intervinieron, ¿no? Que por fortuna decidieron intervenir. Estamos hablando con Rita Segato. Rita es antropóloga, profesora emérita de la Universidad de Brasilia, y profesora visitante de la Universidad de Princeton. Rita, cuando vos recién nos contabas y hablabas de esta estructura latente y también de esta actitud moralizadora del varón, esto es lo que hace que, por ejemplo, en el caso de ayer, de estos 6 varones, a ninguno se le cruce por la cabeza detener al resto, decir, paren, ¿qué estamos haciendo? ¿Es por eso que los 6 avanzan y no hay hasta el momento no tenemos información de que así sea, ningún tipo de cuestionamiento a la actitud de la violación? No, es que es exactamente el contrario de lo que estás diciendo. Ellos se obligan a proseguir. No es que no se detienen, claro, sino que ahí ¿por qué tenemos que pensar, ¿no? Ese muy mal nombre colocado de manada que culpabiliza a los bichos, ¿no? Los bichos no son violadores. Existe la violación realmente en una especie de mosquitas, en fin, existe algo que, parecido a una violación, pero sin la dimensión moral que tiene, sobre todo en el occidente. Es un tema muy largo. Sin la dimensión de asesinato moral que tiene entre nosotros en el mundo occidental y moderno. Entonces, ¿por qué le llamamos manada, no? Y ahí hay 2 temas que confluyen. Uno, pésimo, que nos debe obligar a sacar ese nombre, porque él reproduce nuestro prejuicio contra los animales, que es un prejuicio aciago.
Pero por el otro lado está diciendo algo ahí, está hablando de una obediencia, y esa obediencia sí es característica del mundo animal, de los grandes rebaños, de los animales que son sociales, o sea, que actúan en rebaño. Y en ese sentido se entiende por qué, digamos, la lengua vernácula, la tradición popular, que siempre coloca unos nombres que algo muy importante revelan sobre la realidad. Y en este caso lo que revelan es una característica de la masculinidad. El hombre es obediente, es servil. Cuando los hombres compiten y uno se coloca en la compiten por diferentes formas, ¿no? Por tener el miembro más grande, por parecer más macho, por tener un músculo más grande, por ser más rico, en fin, de diversas formas los hombres compiten. Pero cuando uno gana y se coloca en la posición de el macho alfa, y ahí usamos el mismo vocabulario que usamos para hablar de los animales, cuando se coloca en la posición de macho alfa, los otros obedecen, se curvan. El hombre en esta organización que es llamado fratria o cofradía o hermandad, y luego es llamado de corporación masculina, la principal característica de ese tipo organizacional es la obediencia servil. Entonces, ninguno de esos muchachos que está ahí, porque no han aprendido, porque no se les ha enseñado, porque nada los ha llevado a reflexionar, y ese es el problema, porque nada los ha llevado a reflexionar y mostrar que agredir y violar es una característica de la debilidad masculina y no de su fuerza. Entonces, pero ellos lo saben, en el fondo de su corazón lo saben, porque en realidad están violando para mostrar algo a los ojos de los otros, y tienen que mostrarlo, porque así serán capaces de pertenecer a la organización corporativa que llamamos masculinidad, serán titulados para tanto y estarán obedeciendo a alguien que dentro de ese grupo es el macho alfa, que puede estar inclusive ausente, puede ser un tío ausente, puede ser un profesor ausente, que les está diciendo que así deben comportarse para mostrarse hombres. Entonces, todo esto es lo que tiene que ser desmontado, por eso hablo del desmontar el mandato de masculinidad. Eso no se hace con puro punitivismo, o sea, yo no pertenezco al sector del feminismo, yo creo que el feminismo es plural, debe ser plural, soy pluralista así radical, pero mi sector dentro del pensamiento feminista no es lo que llamo un feminismo inquisitorial. La punición tiene que existir, pero esa punición, si no viene acompañada de un proceso de obligatoria reflexión que conduzca a la responsabilidad, no vale para nada. No frena la reproducción de este tipo de crimen. Rita, acá Galia de nuevo, en Argentina está muy presente la discusión del punitivismo, y siempre que aparecen estos casos aparecen personas que salen a decir, bueno, agradezcan que no pedimos venganza, ¿no? Como aparecen todas estas frases, y hay otro sector que por ahí dice, bueno, lo que hay que convocar es un espacio de reflexión, y etcétera, pero la realidad es que nosotros acá tuvimos por el boom del feminismo en el año 2015, y las cifras no bajan, lo cual me lleva a preguntarme qué instancias tenemos o qué instituciones tenemos para este llamado espacio de reflexión. ¿Cómo hacemos para generarlo? Si conoces experiencias, porque a veces la sensación que uno da es que no importa cuántas veces se diga, cuántas veces se hable, cuán en agenda esté, no alcanza para cambiar los datos concretos. Bueno, yo he visto con mis propios ojos, por ejemplo, la Casa de Varones del Ministerio de la Mujer de Córdoba, ¿no? Que la lleva la gran ministra de la Mujer. Yo la admiro inmensamente, a Claudia Martínez. He presenciado la pena alternativa para varones que han cometido crímenes, agresiones de género en el espacio doméstico, y he visto cómo he visto cosas que nunca pensaba que iba a haber alguna vez. O sea, ese es un lugar, o sea, no es con regla, no es bajando regla que lo vamos a transformar. Sacar a determinadas personas de la circulación, o sea, de circular en la sociedad donde pueden ser letales, o sea, retirarlas. Y ahí tengo toda una reflexión muy larga sobre una crítica a ciertas formas del garantismo
jurídico de la doctrina garantista, porque en el caso de la que digamos la desarrollé después que armamos el jury para el juez Rossi, que es el juez en Entre Ríos, en Paraná, que puso en la calle al que vino entonces a asesinar, a violar y matar a Micaela. El juez Rossi, hubo un gran juicio contra él para suspenderlo de sus atribuciones de juez. Y por supuesto, el fiscal de Entre Ríos nos traicionó, dijo que lo lleva, al final prácticamente retiró la denuncia, pero 72 organizaciones de la provincia de Entre Ríos se aunaron para juzgar al juez. Es imprescindible juzgar a los jueces, y son jueces garantistas, como ya se vio en otras ocasiones, y que me llevó a un distanciamiento muy doloroso, unilateral de mi parte con relación al gran juez Zaffaroni, porque el gran juez Zaffaroni, que es un gran intelectual, que es un hombre inteligentísimo, cuando va a pensar la cuestión de raza, la cuestión de clase, eso lo piensa perfectamente bien, pero cuando va a pensar la cuestión de género, lo privatiza de nuevo, lo transforma en un crimen menor, en un crimen de la intimidad. Los crímenes de género no son crímenes de la intimidad, son crímenes políticos, porque la estructura de género, la desigualdad de género es una estructura política, o sea, es un orden político, no un orden de lo privado. Nos confundimos mucho sobre eso. Y esos crímenes no son crímenes del deseo, de la sexualidad, de la libido, no tienen nada que ver. Esos muchachos ahí están violando obligados por el estatus, para no caer fuera del estatus de sujeto masculino. Entonces, eso ahí, cuando van a la justicia de estos casos de agresión contra las mujeres, la garantía no debe ir para el perpetrador, debe ir para la víctima, que es la persona, la posición de la cual siempre desconfiamos de la víctima cuando ella es mujer. Entonces son cosas muy atávicas, son cosas de este orden de estatus antiquísimo, que lo tenemos que trabajar, porque se muestra en la superficie, y en la superficie lo tenemos que trabajar, y estamos fallando en eso. No es por reglas, no es por normativa que lo vamos a sacar de ese lugar, solamente por una reflexión profunda de la sociedad. Entonces, ¿yo dónde vi esta reflexión profunda? Hay un dramaturgo argentino llamado Federico Polleri, que es de Mar del Plata, que ha hecho una obra que se llama Éxodo, y ahora está saliendo en estos días su libro Éxodo, que habla de un éxodo de la masculinidad, porque él lo entendió, lo escenificó, va ahora al Festival de Teatro de Caracas próximamente, y entonces tenemos diferentes personajes, actores y actoras, e inclusive instituciones en nuestra sociedad que están trabajando en profundidad para ayudar a los hombres a librarse del mandato de masculinidad, porque los primeros liberados, los primeros beneficiados serán los hombres. Conseguirán una forma de felicidad que no conocen. Es Rita Segato, es antropóloga, y la verdad que siempre es un placer escucharte y ayudarnos a pensar estas temáticas. Rita, un beso grande y gracias. Bueno, por nada, hasta pronto, abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.